Estados Unidos exhibió al mundo durante una buena parte del siglo XX un modelo de democracia que tuvo logros considerables, gracias al éxito de su sistema político y social reflejado en la construcción de una sociedad de bienestar. Sin embargo, en las últimas décadas, el malestar y descontento de la propia sociedad estadounidense ha puesto en evidencia los graves problemas de este modelo. Según el especialista del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Esteban Pool, en Estados Unidos existe hoy una polarización que ha exacerbado la división y la rivalidad política a niveles desconocidos hasta ahora. Y yo creo que un problema más reciente que se ha ido exacerbando en los últimos años es el de la polarización. Uno percibe que hay cada vez menos consenso entre la clase política norteamericana y hay divisiones crecientemente insalvables entre demócratas y republicanos que se dan a nivel federal, pero que probablemente generan también un efecto negativo a nivel local, ¿no? Y esto es algo que no ocurría en el pasado, no ocurría en la misma medida. Demócratas y republicanos podían tener sus diferencias, pero tenían más consenso, ¿no? Mientras que ahora parece que se percibiesen, sobre todo desde la elección de Donald Trump en 2016, como amenazas existenciales. Sin embargo, para María Fe Celi, investigadora y antropóloga peruana radicada en China, lo que existe en Estados Unidos no es una polarización política, sino más bien una confluencia de intereses individuales que no responden a sus patrones democráticos de antaño. Los grupos de interés capturan el poder en Washington, que es donde se toman, digamos, las decisiones más importantes para el país, sobre todo, por ejemplo, donde se juegan muchos intereses económicos. Ya no importa, ya no hay las nociones de sociedad, de colectivo, ya todo eso se ha erosionado, ha desaparecido. Entonces, eh, se, eh, se responde a quien financia más y ya el resto no importa. Según un sondeo del prestigioso Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, el 65% de los estadounidenses asegura que su sistema democrático necesita una reforma importante, al tiempo que el 57% de los encuestados afirma que su país ya no es un ejemplo de democracia. ¿Pero qué explica de alguna manera este descontento? Según Esteban Pool, la explicación estaría en el aislamiento de Washington frente a las demandas reales de su población. El ciudadano estadounidense se siente un ciudadano y actúa como un ciudadano en el nivel local y hasta cierto punto en el estatal. Pero ya a nivel federal mucho de esto se pierde de vista. O sea, los senadores, los diputados, ¿no? Los políticos que están en Washington tienden a estar distantes de sus votantes, ¿no? Tienden a veces a habitar un mundo distinto y a responder a otros intereses que los de la gente de la calle. En esta noción de democracia se ha perdido también la idea de que parte fundamental es garantizar las condiciones materiales básicas a la ciudadanía. Y se están hablando más del procedimiento, de la forma, de la elección, pero no en la satisfacción de la gente. No se les escucha, ¿no? Entonces, como resultado, no están contentos, porque en la gran mayoría de casos ven que su vida está mucho peor que antes. Es interesante, por ejemplo, el tema de la esperanza de vida. En Estados Unidos ha disminuido. Entonces, en ese sentido, cómo manejar a la población, cómo manejar la insatisfacción, siempre echándole la culpa a otro. En este intento por culpar a otros de la actual crisis que atraviesa la democracia estadounidense, tal parece que Washington ha encontrado una forma de paliar la insatisfacción ciudadana, alentando una constante disputa con China. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew, 4 de cada 10 estadounidenses consideran hoy a China como un país enemigo, el mismo que ahora el gobierno de Joe Biden ya no quiere llamar más país en desarrollo. A ver, seamos objetivos. El PBI per cápita de China es semejante al de Brasil y México. Según Estados Unidos, Brasil y México son países en vías de desarrollo. Según ha declarado
el ex primer ministro chino Li Keqiang en 2021 o 2020, justamente cuando se declaró que se erradicaba la pobreza extrema en China, también se dijo que alrededor de 40% de la población todavía tenía ingresos mensuales de menos de 1.000 yuanes. China podrá ser la primera economía en términos de PPA, la segunda en términos de PIB, pero aquí vive un quinto de la población mundial. Cuando vemos el PIB per cápita es aún muy bajo y China todavía tiene muchos retos por delante. Entonces, que China haya tenido muchos avances no significa que sea un país desarrollado, ¿no? Un país recién después del 2020 Congreso ya se han establecido los lineamientos para intentar llegar a esa sociedad socialista moderna, de bienestar. Lo que queda claro en este reportaje es que la polarización en Estados Unidos, ya sea por razones partidarias o instigada desde grupos de interés, están erosionando la democracia y dañando el sistema político que llevó al país norteamericano a ser un paradigma de bienestar mundial. Y de otro lado, culpar a otros de sus fracasos no hace sino asegurar lo que parece ser su inminente declive. CGTN en español.